Bueno, para la gente que no lo sepa, aunque supongo que la mayoría ya sí, porque ha sido lo más comentado en estas últimas 24 horas, Brahim Díaz, jugador del Real Madrid que tenéis en pantalla, estaba en la tesitura de poder elegir Marruecos o España a nivel de representar a una selección nacional, y finalmente ya se ha tomado la decisión y Brahim Díaz ha decidido representar al país africano. Ha decidido representar a Marruecos debido pues a que sus abuelos o uno de sus abuelos era marroquí, por lo tanto puede hacerlo perfectamente. Él no, él nació en España, nació en Málaga, es andaluz, básicamente, como yo. Pero, bueno, básicamente aquí está la tesitura de ¿ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? ¿Por qué elige Marruecos y no España? ¿Es una pérdida muy grande para la selección? Todo eso lo vamos a analizar ahora. Antes, evidentemente, hay que poner, o quiero enseñaros pequeñas cosas que se han ido fraguando durante el día de hoy, básicamente. Lo primero, esto que tenéis aquí en pantalla. Brahim Díaz ha puesto esto tal cual en sus redes sociales, en este caso en Twitter, ¿vale? Aquí lo tenéis, esto es ya como el anuncio más o menos definitivo de decir he elegido Marruecos, ¿vale? Brahim subía literalmente este post. Y entonces, bueno, en base a eso, os quiero mostrar lo siguiente también por aquí, ¿vale? Esto ha dicho hoy Luis de la Fuente respecto a que le han preguntado sobre Brahim, así que vamos a escuchar este fragmento de 50 segundos porque me parece importante. Lo que estoy hablando, respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer. Sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Esto es absolutamente brutal, ¿eh? Lo que más tiene que tener el jugador para ir convocado a la selección es querer. Y en igualdad de condiciones con el resto y sin exigencias. Dos cosas claves respecto a lo que ha pasado con Brahim. Terminamos de oírlo. Entonces, vuelvo a decir, ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre. Bueno, ¿ha hablado con él o le ha llamado? No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Lo de lo que estoy hablando, respeto. Ahí está, luego le preguntaban finalmente si él habría hablado con Brahim, ¿vale? Si el seleccionador habría hablado con Brahim, y él mismo, como veis, ha dicho que no. En base a eso, también os pongo esto por aquí, porque es uno de los temas importantes. Al final, parte de lo que ha dicho Luis de la Fuente es un poco lo que vamos a ver en este artículo, redactado por Manu Sainz en As, ¿vale? Que ha sido lo siguiente. La Real Federación Española de Fútbol ha rechazado a Brahim Díaz, ¿vale? Ha rechazado a Brahim Díaz porque él pedía privilegios para decidirse por España y, bueno, pues la Real Federación Española de Fútbol lo ha rechazado. El jugador quiso saber antes que el resto de compañeros si iba a ser convocado por Luis de la Fuente. Y la federación ha dicho que no, que si él iba a ser convocado, se iba a enterar pues junto con el resto, básicamente. Ahí están básicamente todas las versiones que hay de todo esto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, mi planteamiento de toda esta historia. A ver, creo que aquí hay dos cosas que se han hecho mal y que a mí me sorprenden. Lo primero es que yo pensaba que la relación Brahim-selección española estaba condenada a entenderse, por dos motivos. El primero, porque la selección ahora mismo a un jugador como Brahim yo creo que lo quiere y lo necesita. Y lo segundo, porque creo que Brahim prefería ir con España porque ha estado esperando a la selección y porque las categorías inferiores ha ido con España. Bajo esas dos premisas, yo tenía pensado pues que la relación España-Brahim Díaz se iba a acabar dando. Eso no ha sido así. Y se ha dado por dos motivos fundamentales. Yo creo que Brahim aquí ha hecho mal en el tema de pedir alguna exigencia. Por un motivo para mí fundamental. Creo que Brahim, en clave España, no es lo suficientemente bueno. Y ojo, es buenísimo y para mí debería ir convocado. De hecho, iba a ir convocado, es que es así de claro.
Pero para mí Brahim no es suficientemente bueno o no tiene suficientemente estrella a día de hoy como para coger y decir que es un jugador absolutamente indiscutible como para poder pedir su convocatoria antes de tiempo respecto al resto de los jugadores convocables. Eso lo primero. Y creo que a Ibrahim, un jugador que lleva años esperando a la selección, creo que ha tenido una falta de paciencia a última hora, en mi opinión sorprendente, porque yo creo que si tú llevas tanto tiempo esperando a la selección y piensas que ahora vas a poder ir convocado, me sorprende que haya tomado esa decisión ahora de coger y decir, pues no, me voy con Marruecos. Eso en primer lugar, por parte de en lo que yo creo que falla Brahim. Ahora bien, para mí la clave de todo esto viene más bien en la gestión de la Federación Española de Fútbol. A mí me ha sorprendido lo mal que se ha gestionado esta situación. Por dos motivos muy sencillos. Lo primero es porque es un jugador que sabemos que tiene la posibilidad de irse con otra selección y no costaba absolutamente nada atar a Brahim Díaz para que fuese convocado por España. Y no estamos hablando de un futbolista de bueno, si lo perdemos tampoco pasa nada. A ver, Brahim Díaz ha sido un jugador internacional con España en todas las categorías inferiores. Titular con España sub-21 y después de eso, pues ser un jugador que llega a semifinales de Champions con el Milan siendo muy importante, campeón del Calcio con el Milan siendo muy importante. Hombre, es un jugador mínimamente a tener en cuenta. Creo que si tiene la posibilidad de irse con Marruecos o de irse a otra selección, básicamente, creo que España ahí lo tenía que haber atado como se ha hecho con otros muchos jugadores. Y para mí el mejor ejemplo de esto, por ejemplo, fue Munir, también con España y Marruecos. Hay mucha gente que ha puesto el caso de Boyan, de Ansu Fati o Lamine Yamal. Yo no estoy de acuerdo con esos casos porque estos tres fueron mucho más jóvenes y sí que fueron teniendo un potencial mucho más bestia. O sea, cuando Boyan, cuando Ansu o cuando Lamine Yamal fueron por primera vez en la selección, cada uno en su tiempo. Boyan fue en 2008, Lamine Yamal ha sido recientemente. Pero como cuando cada uno ha ido a la selección española, creo que ha sido porque tenía un potencial brutal. Y era ya de los mejores jugadores de España en su posición cuando fue. Creo que Brahim no ha sido el caso. Pero sí que lo comparo, por ejemplo, con el caso Munir. Munir empieza a tener minutos en el primer equipo del FC Barcelona. Puede prometer o tener una cierta progresión de cara a un futuro a ser un jugador importante. Oye, le pegamos una convocatoria y nos quitamos ese problema. Nos adelantamos a Marruecos en ese sentido. Y a partir de ahí Munir ya y tenía que ir con la selección española. Luego nunca fue más, hasta el punto de que, bueno, Munir ha tenido que esperar años para poder ir con Marruecos en una decisión que luego la FIFA acabó cambiando, básicamente para que un jugador luego pudiese volver a ir con otra selección. Se habían pasado muchos años y era tan solamente un partido, un caos básicamente. Pero vaya, jugar un partido oficial es atarlo con la selección. Creo que eso con Brahim Díaz en algún momento se tenía que haber hecho. Y ahora, si no lo has hecho, nunca, por lo que sea, porque nunca has encontrado el momento de atar a Brahim Díaz a tu selección, a mí, cuando le preguntan a Luis de la Fuente si ha hablado con él y él ha dicho que no, a mí me parece algo absolutamente lamentable. Y yo os explico por qué. Porque al final, el hecho de que tú a un jugador no le digas antes de tiempo si va convocado o no, eso lo puedo entender que no se lo digas antes. Porque eso es darle un favor a ese futbolista que no tiene por qué tener. Ahora bien, si a ti te interesa ese jugador, hablar con él para decirle, oye, contamos contigo, espera que vas a ir a la próxima convocatoria. O sea, mi pregunta es por qué hace un mes Luis de la Fuente no llama a Brahim y le dice, oye, tú vas a ser un jugador importante de la selección, vas a venir y vas a tener una prueba en la próxima convocatoria. Porque esa llamada no ha sucedido. Y no podemos decir que no llamar a Brahim sea, por hacer justicia respecto a sus compañeros. Lo de no decirle si va a ir convocado o no antes, sí, pero el de no llamarle a mí me parece una estupidez. Se ha llamado a muchos jugadores aquí en España por saber su situación. Mínimamente estas últimas semanas el seleccionador y la Federación Española lo ha hecho con el FC Barcelona, lo ha hecho con Pedri y con Gavi, para saber su situación respecto a las lesiones. Lo hizo en su día también con Lenormand para nacionalizarlo. Lo ha hecho con muchos jugadores de la selección española. Es normal que el seleccionador y su staff
llamen a jugadores seleccionables para saber de su situación o para ver qué se puede hacer en clave selección española. El seleccionador quería a Robbie Lenormand. Justo se hace el que Robbie Lenormand sea español y automáticamente puede ir convocado. ¿Por qué en este caso con Brahim, que no tienes que formalizar ningún papel, simplemente es llamadita, oye Brahim, contamos contigo, lo estás haciendo muy bien, te esperamos para la selección española, ¿quieres venir? Sí o no, porque contamos contigo? ¿Por qué esa llamada en ningún momento se ha producido? Eso es lo que yo honestamente no soy capaz de entender, básicamente, y eso creo que no es darle ningún beneficio a Brahim Díaz. Básicamente, o sea, creo que eso no condiciona absolutamente nada. Nos dice por aquí, a lo mejor para nosotros es importante y para el seleccionador no tanto. Yo eso lo compro. Si Robbie Lenormand fue convocado con tanta urgencia, por así decirlo, es porque el seleccionador estaba encabezonado en que Robbie Lenormand fuese a la selección española y se ha demostrado. En cuanto fue seleccionado, ha sido titular indiscutible. Estoy de acuerdo, pero aquí el matiz está en que si tú nunca lo vas a convocar, pues oye, no es importante, tú no lo quieres, no es un jugador que a ti no te parece que lo vayas a utilizar, pues oye, pues no lo convocas y punto. El tema es que literalmente también se ha filtrado que Brahim Díaz estaba en la prelista y que iba a ser convocado, junto con el pobre Borja Mayoral, por ejemplo, que ahora ha caído lesionado. Pero ambos iban a ir convocados. Si ambos iban a ir convocados ahora, por su rendimiento, porque el rendimiento de ambos y el de Brahim en este caso era bueno como para ir, es que tú lo tenías en cuenta. Y de hecho, el propio seleccionador español sí ha dicho que lo tenía en cuenta. De hecho, él mismamente ha dicho hoy, es uno de los jugadores que yo más he convocado siempre. La sub-21 conmigo era un fijo. O sea que lo conoces, lo tienes puesto en mente, lo tienes en la pelista y todo daba lugar a que lo ibas a convocar. Por lo tanto, no es que te olvides de él porque a ti no te interesa. Si a ti no te interesa, por mucho que yo o España entera clame de que lo tienes que llevar, si al seleccionador nacional, que es el que decide, no le interesa, pues oye, no lo llama, no tiene que dar ninguna explicación ni nada. El punto es que por todo lo que ha dicho, literalmente sí lo tenía en cuenta. Él mismo lo ha dicho. Entonces, si lo tienes en cuenta, a mí me extraña mucho que desde la federación se haya hecho esta pésima gestión de su situación. Porque al final no es como otros jugadores que a lo mejor parece que están entre dos selecciones y a ver qué pasa. La sensación es que Brahim Díaz era un jugador absolutamente internacional con España cuando él quisiera, básicamente. Ese es el punto. Con España solamente jugó ese famoso amistoso contra Lituania, que lo jugó la sub-21, pero de carácter absoluto, básicamente, porque la selección absoluta no pudo acudir al partido y fueron los de la sub-21, y ahí está Brahim Díaz, entre muchos otros. Pero claro, es amistoso y no cuenta. A partidos oficiales, Luis Enrique convocó a Brahim Díaz en 2021. Pudo hacerlo debutar, pero en esa convocatoria no lo hizo debutar. Lo llamó, pero a los dos partidos estuvo desde el banquillo y no debutó. No sé, creo que ha habido momentos como para poder darle un partido, para poder hacerle una llamada. Creo que se puede haber gestionado de muchas formas diferentes, como para que ahora mismo, a día de hoy, se haya confirmado que Brahim Díaz de España lo pierde y se lo lleva a Marruecos. Básicamente. E insisto, más allá de que la pérdida sea muy importante o menos importante, que eso ahora vamos a entrar a debatirlo, es una pérdida. Y creo que España a día de hoy no está para permitirse absolutamente perder a nadie. Me da igual que sea un jugador absolutamente titular indiscutible, como que sea un jugador que a lo mejor no suele ir convocado, pero que si tiene un buen momento sea una opción mínimamente posible. Cualquier cosa ahora mismo España no está para perder a nadie. Y creo que mínimamente eso con Brahim sí que lo hemos perdido, y creo que en eso tenemos todos de acuerdo, porque todos teníamos en mente a Brahim como uno de los jugadores que posiblemente fuese convocado a esta próxima convocatoria. Entonces, que hemos perdido a un jugador convocable y de buen nivel, creo que en eso todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora bien, ¿hemos perdido mucho o poco? Porque para mí el resumen y mi opinión es que la gestión de la Federación Española ha sido muy mala en el tema de Brahim. También he dicho que para mí lo que hace mal Brahim aquí es pedirle a la selección española, oye, yo quiero saber si estoy convocado antes o no. Creo que esa es una exigencia que es lógico que la selección española no se la dé, esa ventaja respecto al resto. Pero igualmente creo que la selección española lo ha gestionado mal. Pero insisto, después de esa que es mi opinión, Brahim es una gran pérdida para la selección española, sí o no. En mi humilde opinión es una pérdida importante, no vital,
no voy a decir que sea una pérdida vital. Mucha gente habla de que es uno de los jugadores españoles más en forma, de que sería titularísimo en la Eurocopa, y yo creo que no. Así que para mí una pérdida vital no es, pero sí que me parece una pérdida importante. ¿Y por qué digo que me parece importante? Porque al final, si tú no convocas a Brahim en esta convocatoria, creo que los jugadores que están por detrás, a mí me parece que tienen un nivel bastante inferior a Brahim. Creo que ahora mismo en España hay 4 extremos / mediapuntas que están a un nivel espectacular. Que son Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo. Estos 3 son fijos y van a ir, y probablemente los 3 sean titulares incluso, o mínimo 2 de esos 3. Y la cuarta pieza para mí, por nivel, de forma muy clara, es Brahim Díaz. Si Brahim no va, como al final va a ser, los que se te quedan por detrás son básicamente Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Marco Asensio, que no es que sean malos jugadores, pero todos entendemos que por nivel y por estado de forma, creo que son bastante inferiores a Brahim, y más en este momento de su carrera. Por eso yo creo que Brahim tenía muchas opciones de poder acabar jugando con España en la Eurocopa y siendo importante. No como titular, insisto, pero sí como jugador que en la segunda parte te puede revolucionar el partido, jugándote por dentro, jugándote en banda derecha. Un jugador que en una jugada de repente se puede inventar una pared o 2 regates y crearte una ocasión o un gol. Creo que eso Brahim sí que puede haber tenido ese papel en la Eurocopa. Así que creo que en ese sentido sí que hemos perdido un jugador que en mi opinión era muy pero que muy válido para estar en ese torneo, y que yo creo que iba a estar, honestamente. Por lo que digo, porque al final las opciones que están para mí por detrás de Brahim, como cuarto extremo por así decirlo, para mí son todas inferiores al propio Brahim Díaz. Al menos en mi opinión. Que a lo mejor Luis de la Fuente piensa otra cosa, que no lo sé. Que a lo mejor ni siquiera lo hubiese llevado a la Eurocopa. Ya no, eso nunca lo vamos a saber. Pero yo creo que mínimo se lo hubiese replanteado, porque su nivel era muy alto y en el Madrid está demostrando que tanto titular como de revulsivo es un jugador que te puede marcar las diferencias en cualquier momento del partido. Y creo que eso a España pues no le sobra. Por eso creo que Brahim puede haber tenido un hueco importante. Dice Lucauda, de todas formas hubiese jugado de extremo, porque España nunca ha jugado con 4-2-3-1, más bien con 4-3-3. Y en bandas estamos bastante arreglados con Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, incluso Ferran. Pero Lucauda, para empezar, 2 cosas. España sí que ha jugado de vez en cuando en 4-2-3-1 entre comillas. De hecho, si miran los primeros partidos de España con Luis de la Fuente, básicamente el equipo era Rodri en la base, como siempre. Luego interior más bajo, pues por ejemplo Mikel Merino, que es el que está últimamente, o Fabián. Pero luego de interior alto no eran 2 interiores. Había un interior muy cercano al pivote y un interior casi media punta. Y de hecho ahí, fijaos si era ofensivo ese interior, que en el primer partido el titular ahí fue Iago Aspas. O sea, Iago Aspas fue el interior alto de Luis de la Fuente en sus primeros partidos. Así que un jugador como Brahim, creo que en eso te encajaba. Es verdad que en los últimos partidos los interiores han sido más bien unos interiores clásicos. Un 4-3-3 con un interior y derecho y un interior izquierdo. De diferentes versiones o diferentes roles, pero interiores a una altura similar, básicamente. Dice Raulín, debo irme, David y Chan, pasen buena noche y nos vemos próximamente. Por supuesto que sí, Raulín, y suerte con la Almería esta noche dentro de 45 minutos, por supuesto, que vaya bien. Como digo, creo que Brahim, como interior, como está en la selección, quizá no tanto, pero en lo que probó Luis de la Fuente en sus primeros partidos, yo creo que sí tenía hueco. Y otra cosa, yo no descartaría a la selección española jugando en 4-2-3-1 en la Eurocopa. Porque creo que sin la pieza de Gavi y sin la pieza de Pedri, a lo mejor el que tiene que ocupar el rol de mediapunta es Dani Olmo. Y como es algo que Luis de la Fuente ya ha hecho, a mí no me extrañaría ver un Zubimendi más Rodri más un mediapunta. Que si tú a Dani Olmo lo metes de mediapunta, da cabida para que en las bandas jueguen Lamine Yamal y Nico Williams. Así que en base a eso, yo creo honestamente que ahí Brahim tiene un hueco. Si tú juegas en 4-2-3-1, Brahim tiene un hueco. Y aunque juegues en 4-3-3, como dice Lucauda, vale, tú suponte que tienes de titulares a Dani Olmo y Nico Williams, por ejemplo, que para mí son los 2 mejores. Imagínate sacar del banquillo un Lamine Yamal y un Brahim. O eso, si tienes un Lamine y Dani Olmo, sacas a Nico por un lado y a Brahim Díaz por el otro. Es que creo que tienes 2 revulsivos en las bandas espectaculares. Pero yo creo que ya si vas a los Mikel Oyarzabal, Ferran Torres,
A ver, que son buenos jugadores, pero creo que su rol es otro. Mikel Oyarzabal es un atacante mixto, básicamente. Ferran Torres lo mismo, y quizá con Mangol y la selección Ferran ha funcionado mejor que Oyarzabal, pero no tienen esa labor de poder coger una jugada, minuto 85, partido muy trabado, empate cerca de una prórroga o ya en una misma prórroga, y en vez de forzar los penaltis, poder jugártela en 1 para 1, donde aún tengas un jugador de talento que sea diferencial. Creo que eso lo tiene Nico Williams, lo tiene Lamine Yamal. Pues ¿por qué no sumar la pieza de Brahim, ¿no? A eso. Cuando tienes a un Mikel Oyarzabal, a un Ferran Torres, que yo creo que van a ir a la Eurocopa, pero no son exactamente ese perfil. Por eso creo que ahí Brahim tenía mucho sentido, básicamente. Ya, evidentemente, la clave selección no lo vamos a comprobar, pero para mí sí que tenía bastante cabida. Para mí sí que era una pieza bastante importante en clave selección española, por lo que comento, porque creo que ese tipo de perfil de jugador en España hace falta, y en el fútbol además contemporáneo, en el fútbol actual, creo que cada vez más hay muchos partidos trabados, de mucho físico, pero con una genialidad de un futbolista te lo puede acabar resolviendo, y eso creo que Brahim lo tiene, porque en el Real Madrid lo está demostrando. Así que por eso para mí sí que es una pérdida importante. De ahí a que pierdes a uno de los mejores jugadores españoles, que pierdes a un futbolista vital para la Eurocopa, que iba a ser uno de los referentes de la selección, yo eso estoy de acuerdo en que no. De hecho, yo a Brahim no le veo opciones de ser titular en España. Por lo que digo, porque creo que Dani Olmo es indiscutible, y ya incluso Nico Williams y Lamine Yamal se van a tener que jugar un puesto. Y si quieres encajar a los tres, va a ser Dani Olmo media punta. Así que ya en ese sentido, por eso creo que Brahim no tendría huevo como titular. Ahora, como revulsivo, como que si se te cae alguien para la Eurocopa sea incluso muy importante o algo así, yo creo que sí. Por eso sí que me parece una pérdida, por lo menos a tener en cuenta. Y yo creo que en esa convocatoria de marzo iba a ir absolutamente seguro, y en la Eurocopa veríamos a ver, pero creo que tenía bastantes opciones. Por eso me parece una pérdida dolorosa, y sobre todo un futbolista que está en un estado de forma espectacular, que nunca viene mal. Creo que esto es evidente.